es cortalgia. Cortalgia y es dispareunia. Sí, quiero. Dispareunia era como el dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? Ajá. Y la cortalgia, similar. Dolor persistente generalmente antes, durante y después. O sea, que igual la todo tiempo. Es que fue hace 2 y El otro es durante. Durante y el otro es antes. Aparte yo solo le había dicho que una y llegó con su Ausencia o dificultad para alcanzar un porque orgasmo. me dijo, gracias bebé. Y ausencia de eyaculación. Yo tampoco me acuerdo. Eyaculación o más que eyaculación. No termina de. No sé. Está el día para maratonear chocolate. Bien, entonces vamos a continuar con traducción. ¿Se acuerdan que les había dicho que dejábamos pendiente lo de los nombres de la traducción localita y eucariota? Porque teníamos que ver las diferencias. La primera diferencia que hicimos fue que la metionina de inicio en procariotas están formuladas, ¿verdad? En el caso de eucariotas no está formulada, es una metionina diferente, pero no está formulada. En el caso de los sitios de inicio de la traducción procariota y eucariota, tienen un nombre diferente, que eso pues no sería la diferencia en sí como tal, sino dónde están posicionadas, ¿sí? Nos dice, en procariotas, acuérdense que cistrón está denancada, cistrón contiene una secuencia característica que se llama Shine-Dalgarno. Y esta va a interactuar con la subunidad pequeña ribosomal de procariotas, acordándonos que el RNA ribosomal procariota lo constituye, la subunidad pequeña lo constituye principalmente el RNA ribosomal 16S. Entonces nos dice que la secuencia Shine-Dalgarno es una secuencia de 8 a 12 nucleótidos ricos en purinas, que se encuentra, que aquí este es el sitio de inicio de la traducción, ¿sería río arriba o río abajo? El sitio de inicio de la traducción. Río abajo. Río arriba, porque es a 5', ¿sí? Río arriba, ¿sí? Entonces, acá está el auge y nos dice, es una secuencia de 8 o 12 nucleótidos que se llama Shine-Dalgarno, y esto va a ser complementario al RNA 16S. ¿Sí? Esto no sucede en el caso de eucariotas, es decir, que el RNA ribosomal 18S no se ha visto que se complemente de esta forma como lo hace en el caso de procariotas. ¿Sí? Entonces, el sitio de inicio de la traducción en procariotas se llama Shine-Dalgarno, es una secuencia rica en purinas que está aproximadamente de 8 a 12 nucleótidos y se encuentra río arriba del sitio de inicio de la traducción. ¿Sí? Ahora vámonos con el sitio de inicio de la traducción eucariota. ¿Cómo se llama? COSAC. Se llama secuencia COSAC. Aquí hay algo diferente. ¿Qué es lo que ustedes notan? En el caso respecto a su posición, ¿en dónde está ubicado? Ahí está remarcado el sitio de inicio de la traducción. ¿Qué podríamos establecer de diferencia visual? Ok, o sea, sería, aquí nos dice, la secuencia COSAC, ¿qué es lo que dice aquí? Está contenida dentro del codón de inicio, el sitio de inicio de la traducción, y lo más característico es la purina -3 y la guanina +4, nos dice, ¿sí? Entonces, a diferencia de procariotas, la secuencia COSAC está contenida dentro del sitio de inicio de traducción, ¿sí? Y nos dice, en este caso se requiere la unión del RNA de transferencia y el mensajero en la secuencia COSAC, formando un complejo ternario. ¿Qué sería ese complejo ternario? El mensajero, el ribosoma y el RNA de inicio, ¿sí? El RNA de iniciación. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? Sí. Esa sería otra diferencia fundamental en cuanto a cómo está estructurada la secuencia de inicio en traducción procariota y eucariota. ¿Sale?
Aquí el proceso es un poquito más complejo porque se van a requerir más factores de iniciación de la traducción comparados con los de procariotas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso de procariotas, cuántos factores de iniciación se requerían? En procariotas solamente 3. Y si se fijan, aquí nos están involucrando más. ¿Sí? Si se acuerdan, el mensajero eucariota ya sale, en el caso de los que lo tengan, pues porque no todos los hombres lo tienen, ya sale con su CAP y sale con el poliar, ¿sí? Acá está el 5' que tendría que tener el CAP y esto que está aquí es el poliar. ¿Se acuerda que ya habíamos visto que el RNA sale circularizado? ¿Eso qué significa? Que sale, o sea, vinculado su CAP con su poliar. ¿Para qué? Para protegerlo, para que no se lo vayan a comer. Entonces, el CAP es identificado por el ribosoma a través de la ayuda de factores de iniciación. Entonces aquí nos dice, hay factores que se van a pegar a la subunidad pequeña ribosomal. Entre ellos está el factor de iniciación eucariota. Acuérdense que para diferenciarlos de procariotas le vamos a ponerla en minúscula. Los del 1, el 3 y la familia del 4. ¿Sí? Del 4 son un montón que están aquí. No es necesario que se los aprendan todos, nada más familia del 4. Los de la familia del 4 tienen la función de identificar dónde está el CAP, ¿sí? Entonces todos ellos hacen o se pegan o hacen que se vincule con el ribosoma, que se llama en sitio de entrada del ribosoma, lo identifica y es ahí donde se detiene para iniciar la traducción, ¿sale? Y luego nos dice, necesitamos un factor que favorezca la unión de la subunidad mayor ribosomal. Y ese factor es el factor de iniciación eucariota 5B. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces requerimos inicialmente los que se pegan a la subunidad pequeña, que son el 1, el 3, hablando de eucariotas, y los de familia del 4. En la subunidad mayor ribosomal participa el factor de iniciación eucariota 5B. Y luego por acá nos dice que se necesita el que lo va a llevar el RNA de transferencia de iniciación al sitio. ¿Cuál dijimos que sería el sitio que llega? ¿Sitio P o sitio A? Estamos hablando de inicio. Sitio P. ¿Sí? Entonces el que lleva el RNA de transferencia de iniciación es el 2. El 2, factor de iniciación eucariota 2, tiene actividad de GTPase. Que dijimos que GTPase significa que tiene la propiedad de gastar GTP. ¿Sí? Ahora, si se fijan aquí va a pasar, se van a requerir otros factores adicionales. Se necesita uno que active a que es el factor de iniciación 5, eso no sucedía en procariotas, y en este caso es muy similar a la elongación procariota, se requiere un factor que regenere GDP a GDP. ¿Se acuerdan quién lo hacía en procariotas? Eso era la elongación. ¿Cómo se llamaba? Ajá, FT es el que regeneraba. Entonces en este caso es algo similar, pero desde el inicio. Entonces en el inicio el que regenera el GTP se llama factor de iniciación eucariota 2B. ¿Sí? Entonces se involucra un mayor número de factores de inicio de la traducción. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Otra vez, entonces, ¿qué se requiere? Paso número 1, pues que se lleve la subunidad pequeña ribosomal. Esto lo van a hacer los factores de iniciación eucariotas 1, 3 y la familia del 4. Particularmente los de la familia del 4 son los que identifican el CAP. Y luego los que llevan la subunidad mayor ribosomal, el 5B, ¿sí? El que lleva el RNA de transferencia de iniciación, es decir, el que lleva la metionina de iniciación al sitio P, es el 2, que tiene actividad de GTPase, pero se necesita un paso previo que lo active, y eso lo hace el 5. Y el 2B tiene la propiedad de regenerar el GDP a GTP. Esto desde el inicio. Este proceso no sucede en el inicio de procariotas. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? No. Muy bien. Y bueno, eso es lo que ya vimos. Este es la reutilización o cuando se gasta el GDP al GTP, es similar a lo que ocurre en la elongación de procariotas, pero esto ocurre desde el inicio, ¿sí?
Ahora vámonos con la elongación. La elongación en eucariotas es similar a procariotas en el sentido de que más o menos se requieren el mismo número de factores con las mismas actividades, ¿sí? Nos dice, se requiere un RNA, unos factores que se peguen al RNA de transferencia que va a llegar al sitio A, porque el sitio B en iniciación dijimos que ya está ocupado y aquí está la metionina. Ya está. En la elongación entonces necesitamos que se agregue el aminoácido de RNA que se va a pegar al sitio A, y esto lo hace el factor de elongación eucariota 1-alfa unido a GTP, que tiene actividad de GTP-ASA. Entonces, ¿a quién sería similar en procariotas? Ajá, el F2. El F2 hace lo mismo, lleva el RNA de transferencia de elongación al sitio A, ¿sí? Y luego necesitamos el que regenere GDP a GTP, que en eucariota se llama factor de elongación eucariota 1 beta gamma. El 1 beta gamma, ¿a quién sería parecido? El que regenera. Ajá, al FTS, ¿sí? Muy bien, entonces ya se incorporaron. Aquí ya está incorporado el RNA transferencia de iniciación, el RNA transferencia de elongación. ¿Qué sigue? Ya tengo los dos aminoácidos. ¿Qué sigue? Que se forme el enlace peptídico. Eso lo va a hacer la peptidiltransferasa. Al igual que como ocurre en procariotas, ¿en dónde va a residir la actividad de peptidiltransferasa? Pero en eucariotas. ¿En dónde? En el ribosoma, pero ¿en dónde? En la subunidad mayor. ¿Quién es el constituyente que lo hace? ¿Qué RNA ribosomal es? 23. Ajá, en el caso de procariotas es 23S. En el caso de eucariotas, 28S. Entonces su actividad es ser una ribosima, es decir, funciona como una enzima pero sin serlo, ¿sí? Y luego ya, se formó el primer enlace peptídico. ¿Qué sucedería con el ribosoma? ¿Qué tiene que hacer el ribosoma? Tiene que translocarse o moverse. La actividad de translocasa, para que permite que dé la energía necesaria, lo hace el factor de elongación 2 unido a GTP. En procariotas, ¿cómo se llamaba la translocasa? FG. Ajá, FG, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, más o menos es el mismo número de factores de la traducción. Por eso es importante que hagan como su cuadrito en donde pongan factores de iniciación procariotas, factores de iniciación eucariotas y qué función hace. En el caso de los eucariotas, desde el inicio pues van a participar mayor número de factores, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces dijimos que ¿qué es lo que va a necesitar? O sea, ya no es que se forme el enlace peptídico, se van a continuar N cantidad de ciclos de elongación. Y este proceso se va a estar repitiendo, y por lo tanto, si se acuerdan cuando habíamos visto el video en la clase pasada de cómo es el proceso en los procariotas, nos explicaba que tenía las 3 ventanitas, que dijimos que esto existe nada más a nivel esquemático, en donde van a ser dinámicas. Se recorre y entonces el que era el sitio P pasa a ser, el A pasa a ser el P, sí, porque se recorre uno, y el E es el por donde se expulsa el RNA de transferencia que ya está vacío. Y dijimos que en este caso, en cada ciclo de elongación, pues la célula los va a reutilizar, regenerándole el GDP a GTP para utilizarlo en otro nuevo ciclo de traducción, ¿sí? Y entonces este proceso va a ser un proceso continuo hasta que se encuentre un codón de paro. ¿Cuáles dijimos que eran esos codones de paro? OAG, UGA y OA. Muy bien. ¿Y cómo dijimos que hacían cómo actuaban los codones de paro para terminar la síntesis de proteínas? ¿Qué es lo que hacían? Pues era porque ya el anticodón según yo no podía poner los pares complementarios. Entonces simplemente creo que entraba una proteína, no me acuerdo bien, y ya se desplazaba el ribosoma. Ajá, esa proteína, ¿cómo se llama? No importa que no me digan el nombre, pero el nombre general, ¿es un qué? ¿Un factor de qué? Es un factor de terminación, y su función es bloquear
¿Qué sitio? ¿El P o el A del ribosoma? El A. Su función es bloquear el sitio A. Lo bloquea y cuando lo bloquea hace que se hidrolice entonces la proteína, es decir, que se separe ya, que se separen las unidades ribosomales. Y el mensajero, ¿qué le sucede al mensajero una vez que ya cumplió su función? Se degrada. Porque dijimos que tiene una vida media, o sea, el mensajero no va a estar ahí para siempre toda su vida, ¿sí? Entonces, en este caso, si se acuerdan, aquí, a diferencia de procariotas, hay menos factores de terminación, porque había de clase 1 y de clase 2. En el caso de eucariotas para clase 1, nada más necesitamos un solo factor. Si se acuerdan, en procariotas era el 1 y el 2, ¿sí se acuerdan? Entonces, en este caso 1 va a leer los 3 codones de paro y también se va a necesitar la actividad de GTPase, que era la que va a proveer la energía para terminar la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, si se fijan, el proceso es bastante similar a procariotas, nada más que en el inicio interviene un mayor número de factores, ¿sí? Pero básicamente hacen la misma función. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Y luego... Yo vi que lo echaron en el corazón, y luego de escaleras y después me dio. Me dio pasar de salón como tú me Este sería entonces el balance energético para la célula en el proceso de síntesis de proteínas. Nos dice donde N es el número de aminoácidos de la proteína, nos dice es 4N más 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que si una proteína tiene, no sé, 20 aminoácidos, en procariotas, ¿cuánto le costaría a la célula? De acuerdo con esta fórmula. 4N, si tiene 20 aminoácidos, 4N más 2, en donde N es el número de aminoácidos. ¿Cuánto? 82. ¿Sí? Ese sería su balance energético en forma de ATP y ATP. En el caso de eucariotas sería 4N más 1. Y acuérdense que desde la activación ya está gastando energía. ¿Se acuerdan que dijimos que para activar el proceso de unión del aminoácido a su transferencia específico se necesitaba la energía del ATP? ¿Sí? Entonces, en cada etapa se gasta, si se fijan, se gasta energía. ¿Sí? Ahora, si yo en el examen les pregunto el número de enlaces peptídicos que tiene una proteína, eso es pregunta bioquímica. ¿Cuántos tiene? A ver, pongan 3 bolitas, ahí saquen su papel o en su dispositivo electrónico. Pongan 3 bolitas y unan. ¿Cuántos enlaces les dan? 2. Entonces, ¿cómo podríamos decir la fórmula? N menos ¿qué? N menos 1 aminoácidos. Eso sería el número de enlaces peptídicos de una proteína. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vinculamos con la clínica? Por supuesto que hay enfermedades, pero si lo quisiéramos hacer como desde el punto de vista terapéutico, es muy importante porque el diseño de muchos fármacos está basado en el proceso de la síntesis de proteínas, ¿sí? Para todas las etapas, excepto para la terminación, se ha diseñado un medicamento. Hasta ahorita, hasta el momento, no hay un medicamento
para bloquear el proceso de terminación. Está vinculado, pero no como tal al proceso de terminación. Entonces, prácticamente para todas las etapas, si se fijan, está la activación de aminoácidos. Nos dice, este medicamento está diseñado para esta etapa y nos dice, está en efectos sobre procariotas. ¿Qué es lo que hace específicamente este medicamento? Impide que la isoleucina terrena sintetasa incorpore la isoleucina y por lo tanto detiene la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí hay algunos que están diseñados para procariotas y para eucariotas. ¿Por qué estaría diseñado para eucariotas? ¿Por qué se les ocurre? Por los virus y las bacterias. Ajá, bueno, bacterias son procariotas. Ajá. Pero para qué otros organismos, microorganismos serían eucariotas, por ejemplo. Ajá, bueno, en el caso también de un cáncer sí es cierto, o sea, sería para células eucariotas. ¿Qué otros? Las levaduras son eucariotas inferiores, pero son eucariotas, entonces va a haber medicamentos diseñados, por ejemplo, como con actividad antifúngica, ¿sí? Y algunos otros que tengan actividad antitumoral. De los que están aquí, bueno, o sea, de los antibióticos más comunes que están aquí que leen, sabemos que ya hay muchas resistencias y a lo mejor ya ni siquiera se recetan, porque ya son ahora de tercera generación. Pero a lo que yo quiero que lleguemos es que entender los conceptos básicos ha permitido al avance tecnológico y a todo lo demás a diseñar medicamentos que impidan todos estos procesos. Entonces, si no lo supiéramos, pues no estaría como conocimiento para diseñarlo, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas hay ejemplos de otros antibióticos o de otros medicamentos que están impidiendo otras etapas de la síntesis de proteínas, y acá nos habla sobre qué efecto particular o qué etapa particular es la que van a estar bloqueando, ¿sí? Y como les decía, entonces no hay hasta ahorita pues ningún medicamento diseñado en el proceso de terminación, ¿vale? ¿Sí? Y hay más. Es nada más unos ejemplos. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? No. ¿Seguro? Ok. Ahorita yo a ustedes sí les voy a preguntar. Muy bien, entonces, esta es una enfermedad, es una leucoencefalopatía que cursa con alteraciones en la marcha, con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto una de las clases pasadas cuando vimos un caso clínico que dijimos que dominante era cuando estaba un gen afectado se manifestaba la enfermedad? En el caso de una enfermedad autosómica recesiva se refiere a autosómica que está en autosomas y que puede estar en los cromosomas sexuales. Entonces está en autosomas y que en este caso se requiere la copia de 2 genes mutados para que se manifieste la enfermedad, ¿sí? Hablando, por ejemplo, después cuando veamos genoma humano, ya casi lo vamos a ver porque ya estamos terminando lo más difícil del curso, les voy a poner como un ejemplo en donde ustedes van a buscar cualquier gen asociado con una enfermedad o con una característica física observable. La mayor parte de los rasgos fenotípicos es la expresión que tenemos, la expresión física, ¿sí? La mayor parte de la expresión fenotípica es multifactorial. ¿A qué se refiere multifactorial? A la combinación de genes con ambiente, ¿sí? Hay pocos ejemplos fenotípicos que se asocian con la genética. Uno de ellos sería las personas que son pelirrojas. Las personas que son pelirrojas es que tienen 2 genes rojos, es decir, si sus papás no son pelirrojos, es que por ahí traen un gen recesivo para el rojo. Salvo eso, todo lo demás, la piel, el color de los ojos, la estatura, todo, absolutamente todo, es multifactorial, ¿sí? Ciertamente hay algún componente, o sea, puede haber algunas mutaciones que sí se asocian, siempre va a haber excepciones en donde haya casos familiares, pero la mayor parte de las enfermedades o características físicas son multifactoriales, ¿sí? Entonces, en este caso nos está hablando de una enfermedad autosómica recesiva, que es fatal ya que provoca una pérdida
pérdida progresiva del habla y del movimiento, por eso es una ataxia infantil, que se manifiesta normalmente hasta los 5 años. Y se ve pues a nivel diagnóstico que la materia blanca es reemplazada por un fluido cerebroespinal, recordando que esto es importante para transmitir la información del núcleo de las células a otras neuronas y por lo tanto va a tener pues toda la manifestación clínica, ¿sí? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería el diagnóstico genético ahí? Sería que se han encontrado mutaciones en las unidades que conforman el factor de iniciación 2B. ¿Para qué dijimos que sería el factor de iniciación 2B? Para regenerar el GTP. Ajá. Entonces, cuando es, bueno, si aquí nos dice, ¿verdad? Es un factor de intercambio FDP por GTP. Entonces decimos, ay, no pasa nada, o sea, es un grupo factor de traducción que nada más me está complicando la materia. Es importante porque, pues, si existe una mutación en este factor de inicio de la traducción, pues se puede manifestar esta enfermedad que ya vimos que es fatal para una persona, ¿sí? Afortunadamente son enfermedades muy raras, pero en este caso, a veces les decía que es muy importante la ventana terapéutica. Bueno, en este caso no, pero hay deficiencias, por ejemplo, enzimáticas, en donde la ventaja terapéutica sí es muy importante. Si al paciente no lo atiende en el tiempo adecuado, va a tener, por ejemplo, retraso para toda su vida. Entonces, por eso es importante el diagnóstico oportuno. También por eso es importante que trabajen en forma multidisciplinaria, que no se peleen entre ustedes, porque luego después, cuando ya son médicos especialistas, se hacen muy elitistas y piensan que no necesitan a nadie. Entonces, es importante que trabajen con un equipo en donde haya muchas especialidades, incluyendo genetistas, incluyendo del área médica y del área biomédica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas su responsabilidad es muy importante, que es salvar vidas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, y entonces aquí se resume toda la clase que vimos, ¿sí? Sí, se resume. Entonces, en este caso, dijimos que procariotas, el mensajero, no se necesita que haya maduración porque no tiene intrones y no se le va a agregar un CAP y un polímero. En el caso de los eucariotas ya dijimos que sí va a haber ciertas maduraciones que en algunos casos pueden ser cotraduccionales o en algunos casos pueden ser posttraduccionales. Esto ya lo habíamos explicado por qué razón. En el caso entonces de la secuencia de inicio de la traducción procariota, es la secuencia Schendelgarno, que está aproximadamente 10 nucleótidos río arriba del codón de inicio de la traducción y que se va a parear de manera complementaria con el RNA ribosomal 16S que dijimos que está en la subunidad pequeña. En el caso de eucariotas está la secuencia costal que va, a diferencia de esta, va a estar conteniendo el codón de inicio y se va a formar el complejo ternario en donde va a estar unido el mensajero, la subunidad menor y el RNA de transferencia de iniciación, ¿sí? En el caso del RNA de transferencia de iniciación va a llevar formilmetionina para procariotas, una metionina de inicio, que es diferente de la elongación, pero una metionina de inicio. Y en el caso de los procariotas, esto no lo vimos, pero ¿se acuerdan que vimos el concepto de que el código genético era casi universal? A eso se refiere. Es casi universal porque la mayoría tiene, por ejemplo, el codón de inicio representado para UG, pero en otros procariotas, estos dos también pueden representar una metionina de inicio, ¿sí? Nosotros nada más nos enfocamos a esto, porque dijimos que era el ejemplo que estamos recibiendo. Los ejemplos en levadura o el ejemplo en esterilla, ¿sí? Y en el caso de eucariotas, pues bueno, nada más AUG, ¿de acuerdo? En cuanto a los procariotas, nada más intervienen los factores de iniciación 1, 2 y 3. En el caso de eucariotas, aproximadamente 13 factores, no los vimos todos, porque los vimos como agrupados en familias. Pero estaba el 1, el 2, o sea, los mismos estos que están aquí, pero con la letra de la eucariota, la familia del 4 y otros, ¿sí? En el caso de los factores de traducción de elongación, es el F2 y el FTS, y sus contrapartes en eucariotas son EF1 alfa y F1 beta gamma, ¿sí? Que hacen la misma función. La translocasa en procariotas, FG, en eucariotas, el factor de elongación eucariota 2. Y en el caso de la terminación, dijimos entonces los tres factores de terminación, 1, 2 y 3. Acuérdense que hay dos clases, clase 1, clase 2. Clase 2 siempre va a ser el 3.
Y en el caso de eucariotas solamente interviene el 1 para leer los 3 codones de terminación y el 3. ¿Sí? Ese sería como el resumen de la clase. ¿Preguntas? Déjenme ver si en la otra presentación. Este es otro ejemplo de cómo puede haber una diferencia genética y se puede manifestar a lo mejor una característica sea evolutiva que sea a lo mejor más ventajosa, entre comillas, establecida por diferencia de géneros. Ya ven que las mujeres tenemos, no sé si les ha pasado notarlo, pero que tenemos como más capacidad para distinguir colores, ¿no? Por ejemplo, para los hombres nada más es rosita bajito o rosita fuerte, o el azul o el verde o así, ¿no? Entonces, esto se supone que está, por una parte, en los genes y por otro lado, asociado a una cuestión evolutiva. Si se acuerdan, en la retina existen unas células que participan pues para para diferenciar la gama de los colores. Uno de estos genes son los que están codificados, especificados para producir los conos, ¿sí? Entonces, y las células fotorreceptoras. Entonces ya se sabe que de los conos hay tres tipos de genes, unos que es de acuerdo a su tamaño, es gen S, gen M o gen L, ¿sí? Y aquí nos dice, hay unos para diferenciar el color azul, el verde y el rojo, ¿sí? Entonces, los genes M y L, que son para diferenciar los verdes y el rojo, se encuentran en el cromosoma X. ¿Cuántas copias o cuántos cromosomas tenemos las mujeres? Tenemos 2X, ¿no? Y el varón es XY. Entonces, en ese sentido, así hay enfermedades y se manifiesta como un daltonismo. O sea, es más común en varones por lo mismo, porque tienen desventaja. En el caso de las mujeres, sabemos que somos hemicigos, tenemos los 2 cromosomas X, pero uno siempre va a estar silenciado, que ese es el caso del corpúsculo de Bach. Pero cuando existe alguna mutación y que nos toque la de malas, que se silencia, sea el bueno y quede el malo, pues ahí también se pueden manifestar enfermedades. Eso lo van a ver el siguiente semestre en genética, cuando vean enfermedades relacionadas con los cromosomas sexuales. Entonces se supone que cuando el hecho de tener 2 cromosomas X, tenemos mayor posibilidad de heterocromatismo, es decir, de detectar un mayor número de colores, ¿sí? Y la combinación de los mismos. Por esa razón se supone que uno está desde los genes porque tenemos como mayor ventaja porque podemos distinguir más número de colores, y también tiene o se asocia con una cuestión evolutiva. Se supone que las mujeres cuando ya después de que dejaron de ser nómadas y todas estas cosas y que se establecieron, hay un montón de cosas y les platican. Se supone que las mujeres ya estaban como más destinadas a estar lo que ya no sucede, pero más en casa, ¿no? Y principalmente la función de la mujer pues era recolectar frutos o preparar la comida, pues empezar a cuidar a los hijos, cuando se empezaron como a establecer las reglas sociales, que eso también tuvo que ver con ¿cómo les diré? Para que no se escuche feo. Porque se supone, las reglas sociales se inventaron porque se supone que en aquellas épocas, cuando de repente los hombres salían a casar, pues las mujeres se quedaban solas, y después sucedía que sí, o sea, se empezaban como a mezclar con otros hombres y tenían descendencia, con la persona con la que vivían. Entonces por eso se supone que a las mujeres se nos destinó un rol de te quedas en tu casa para que no andes de infiel y eso, ¿no? Pero bueno, esa es esa parte. El punto es que la función de las mujeres era identificar las flores y los frutos. Y entonces se supone que como ventaja evolutiva esto es importante porque imagínense cocinar una flor que era venenosa, ¿sí? Entonces en función de color y todo lo demás, la mujer
por eso estamos como más capacitadas para diferenciar los colores. Y en el caso de los varones tienen más capacidad para ver, como decía, por la presa, pues porque la presa se mueve rápido a distancia y también tiene que ver un poquito, está relacionado un poquito con la relación genética, ¿sí? O sea, porque están como más capacitados para ver los objetos en movimiento en comparación a una mujer. ¿Y por qué? Porque pues decían que era para la presa se está moviendo y la van a cazar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la biología molecular y la genética es muy bonita, nada más que ustedes a veces no le agarran el gusto, ¿sí? Y explica muchas cosas que ahora, por cuestión evolutiva, pues a lo mejor nos hemos adaptado y así, pero considero desde el punto de vista que son importantes, ¿sí? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Muy bien, entonces, ¿qué sí les voy a preguntar? Sí. ¿Se han hecho investigaciones sobre enfermedades relacionadas a los genes, a los cromosomas XY que lo avalen? Por ejemplo, síndrome de Klinefelter es cuando un masculino tiene un cromosoma X, o sea, puede tener 2X más un Y. ¿Se ha demostrado eso? O síndrome de Turner, donde una mujer tiene únicamente un X. Que si se ha demostrado como en esta página. Yo no lo tengo así tan fresco de que se haya demostrado, pero sí tiene que ver. O sea, era lo que les decía, luego a veces hay enfermedades que se supone que son más comunes dependiendo de la herencia geográfica del siguiente semestre en mujeres o en hombres por lo mismo. Pero si por mala suerte nos toca, o sea, que haya una Turner que no tenga un cromosoma X y que tenga el gen afectado, pues se va a manifestar la enfermedad. ¿Sí? Entonces sí puede ser que en ese caso, si tienen otro cromosoma además, pues específicamente, aunque tenga ese síndrome, pues a lo mejor sí tenga como la capacidad de distinguir más colores en comparación con un varón que nada más tiene un cromosoma X. Seguramente lo debe tener, porque eso sí está determinado en los genes. Es una pregunta interesante. Doctora, ¿y eso tiene relevancia? Bueno, en una clase de anatomía veíamos que igual antes las mujeres tenían más sustancia blanca y los hombres más sustancia gris, precisamente por estas cuestiones de las mujeres somos más multifactoriales y los hombres se enfocaban solo en, o sea, una focal. Ajá, entonces eso se puede relacionar con eso porque como que me suena, pero siento que son cosas muy diferentes. Yo luego les voy a traer yo sí les sugiero que lo vean. Eduardo Calixto se llama. Él es neurocientífico, se especializa, termina doctorado, es neurólogo, pero se especializó en esta parte de la ciencia y de las neurociencias. Y habla de todas estas cuestiones. Entonces, me acuerdo que en su momento hay una teoría en donde mencionaban que el cromosoma Y está a punto de desaparecer porque a lo largo de los años se ha estado acortando el tamaño. Y hay una teoría que dice, como casi, ya saben que para la determinación del sexo es SLRY, con que tengan el gen SLRY, y que tiene mucho que ver con lo que me preguntaban en la clase pasada de que determinaba pues tener mayor o menor nivel de testosterona. Es evidentemente tener un cromosoma Y, ¿no? Pero si hay alteraciones o que la evolución dice que a lo mejor el SLY si llegara a desaparecer el cromosoma Y, se va a vincular con otro cromosoma. O sea, hagan cuenta que el gen SLY se va a traslocar en otro cromosoma para hacer su función. Y también hablaba, esta doctora hablaba de cómo a nivel evolutivo los hombres tienen menos mujeres, un menor número de genes. Entonces hablaba de cómo la presencia, por ejemplo, del cromosoma Y con la testosterona silenciaba genes. Entonces él explica, por ejemplo, por qué en diferencias entre sexos somos tan diferentes en cuanto a tener cerebro femenino y masculino,
géneros no solamente químicamente son diferentes, sino en cuanto a los componentes de las sustancias. Y habla también esto de que las mujeres tienen la capacidad de activar los dos hemisferios cerebrales, en el hombre no. Si el hombre, por ejemplo, por eso siempre les dice asociar, si le está hablando las cosas, les dice espérame, porque el hombre no se puede concentrar en dos cosas a la vez. Y eso él habla de cómo tiene mucho que ver con la expresión de los genes o el silenciamiento de los genes en las primeras etapas del desarrollo y el tamaño cerebral también. Entonces, sí habla así como que entra mucho, me gusta porque él entra mucho como a defender los géneros y él explica que si entendiéramos la parte biológica no habría como tantos divorcios, porque pues genéticamente somos diferentes, pero también pues fisiológicamente en cuanto a cerebros y todo lo demás. Y a mí me gusta mucho cómo explican, si tienen la oportunidad de ver de repente tienen TikToks, los hacen cortitos, y si tienen la oportunidad, si les gusta el neuro, a mí se me hace pues interesante porque lo explica con ejemplos chistosos, o sea, lo aterriza a ejemplos como lo que a veces uno entiende, pero después da la base científica. Entonces sí tiene que ver, o sea, a lo mejor no está tan relacionado, pero sí tiene que ver, no sé si parcialmente contesté, pues, sí. Que es muy complejo, o sea, decir, pues si lo tengo lo voy a manifestar, es complejo, nada más estoy hablando de cómo a veces una característica sí puede como explicar a nivel evolutivo o a nivel físico alguna otra característica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre que las mujeres podemos, y él habla mucho de eso, que las mujeres podemos identificar en el olor los sistemas inmunológicos, que es diferente, y esto porque evolutivamente a las mujeres les conviene. Nos conviene elegir parejas que nos garanticen que la progenie va a sobrevivir y que se va a defender ante infecciones. Entonces eso pues está también desde los genes y se explica pues a nivel evolutivo, porque a los hombres les gustan las mujeres de caderas anchas, porque se supone que eso garantiza un parto. Eso ya sabemos que ahora ya hay pues médicos pero antes no existían las cesáreas. Entonces eso es realmente lo que a lo mejor atrae, ¿no? Y él explica, por ejemplo, por qué los hombres, los 15 segundos, ¿qué es lo que ven en una mujer? Y les explica, ¿no? Que primero, ¿sabes cuántos? Primero ven cara, o no sé qué, después ven pecho y después ven caderas. Y las mujeres diferentes. Entonces él habla mucho de esa parte, ¿sí? Entonces vincula la parte física con la parte científica. No sé, se me hace como interesante. Si les interesa, se llama Eduardo Calixto, el que hace ese tipo de videos. ¿Alguna otra pregunta? No sé nada más, ¿podría repetir el nombre del doctor? Eduardo Calixto. El tiro. Ahorita ya nos vamos a ir. ¿Sí? Tú que eres un chingo en biomol, ¿crees que están bien estas tablas? Hice una de eucariote procariota y una entre los tipos de RNA. O sea, fue con la presentación. Bueno, entonces avancé a mostrar si lo me regañé de y le dije que mostrara todas las diferencias y características de cada uno. Igual sí me lo sé, pero para recopilar toda la información está chido. Ya no me faltaría maduración, estudiar estos dos. Él, por ejemplo, también me acuerdo que habla de la bigamia y de la infidelidad. Cuando vemos que no es humano, me gusta dejarlos un ejercicio aquí en clase donde me busquen. Les digo prácticamente cualquiera, o sea, digan, el tener genes asociados con rendimiento deportivo, genes y anorexia, genes y depresión, genes y autismo, o sea, siempre va a haber una asociación. Entonces él hablaba que en algunos países, en la batería de los, ¿cómo se llaman los exámenes que hacen cuando se va a hacer algo? Los predoxiales incluyen el análisis de la rotación de un gen que está asociado, que está presente en varones, está presente en el cromosoma Y, que tiene que ver con los niveles de serotonina. Se supone que además, como tiene como un receptor afectado, ellos normalmente necesitan como tener desafiándose, entonces tener como ese no sé, como que necesitan como esa parte de esa adrenalina de experimentarla, tiene que ver con un gen mutado. Entonces se ha visto, no es que sea determinante, pero se ha visto que los hombres que tienen esa mutación tienen más tendencia a ser infieles.
Entonces, en algunos casos, como según yo recuerdo que él dijo que en Estados Unidos, y no me acuerdo si dijo es un país primerista, no me acuerdo cuál es el otro, Suiza, hacen la batería de los prenupciales y le hacen al hombre, le analizan esta mutación de ese gen, y si lo tiene, pues le dicen a la mujer, no sé, a tu pareja, tiene mayor susceptibilidad de ser infiel. No significa que va a ser, pero pues sí, luego a veces entra la parte ética, ¿no? ¿Qué hago yo con esa información? Pero pues sí existe, ¿sí? Entonces, no es determinante, por supuesto que al final de cuentas la fidelidad es una decisión, o sea, eso es un hecho. Pero también hay personas que no, pues que está relacionado mucho con el trastorno de personalidad narcisista, que no tiene empatía, entonces pues no, o sea, no pasa nada porque no le afecta, para él no está mal ser infiel si no lo cachan o se justifican o cosas así, ¿no? Pero bueno, eso ya son de conducta y de trastornos de personalidad, pero se me hace interesante pues porque él habla también de eso, entonces sí existe para que da pie a mucha discusión. Desde la clase la O sea, es de la de. Esto es de transcripción. Y luego algunos, o sea, muchos hijos me dicen de que, ajá, sí, pueden hacer, pero yo no sé si soy responsable moralmente. Ah, sí. Que se los hagan aquí también. Dice Fátima que va a llevar a su novio. Muy bien, entonces. ¿Sí está Oscar? No. No, sí, estoy yo. Oscar, ¿te acuerdas en dónde se ensamblan las unidades ribosomales? Ah, ¿En qué parte de la célula? ¿cómo? ¿En dónde se ensamblan? ¿El mensajero? No, las unidades ribosomales, es decir, El la P mayor, y A. la subunidad mayor y menor para empezar a ensamblarse, o sea, para formar el ribosoma, hablando independientemente de los genes que la constituyen, ¿desde dónde se están ensamblando ya? No. ¿Te acuerdas? En el nucleolo. En el nucleolo. Desde el nucleolo las unidades ribosomales empiezan a ensamblarse. Fátima, ¿cuál es el constituyente principal de la unidad menor procariota y eucariota? Menor. Mira. O sea, el RNA ribosomal. ¿Cuál es el RNA ribosomal característico de la subunidad menor procariota y eucariota? ¿Cuántas es eso? Era 23 y 28. Esa es la mayor. Ay, ¿Quién le quiere ayudar a la menor? Tania no, porque ya participó. 5 S, 5 5 es 16S. 16S. Y ahorita, o sea, la más grande de las tres. Ajá. Ajá, 16S y 18S. Y 23 y 28 es la mayor. Pregunta de examen, ya está bien. Oh. A ver. Quiero preguntarles. Diana. Diana. Paulina. Bueno. ¿Te acuerdas para qué servía el RNA ribosomal 16S en procariotas? ¿No? Miren. Era algo que tenía que ver con el apagamiento que había en la secuencia de inicio, ¿no? Ajá. Tus apellidos son- Es cocina. Yo. ¿Entrar? ¿En qué sitio del ribosoma entra el RNA de transferencia de iniciación? Vale, por él. P. Ajá. P. Muy bien. Diego. Sí, aquí estoy.
componentes de es decir, si quisiéramos hacer como un cóctel de los ingredientes, ¿cuáles serían los ingredientes para llevar a cabo el proceso de la traducción? ¿Qué necesitamos? De manera general, o sea, no que me digas, tal factor, tal cosa, sino de manera general. Para la traducción necesitamos, pues, en primera instancia el ribosoma. Bien, que será la Como fábrica. el ADN mensajero, el RNA mensajero, perdón. Mensajero. Los factores de iniciación, Ajá. los factores de elongación y los factores de terminación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos faltó? ATP, GTP. Muy bien. ¿Quién le quiere ayudar? ¿Qué más le faltó? También los sitios de iniciación, ¿no? Y de terminación. Ok, bueno, eso están en el mensajero. ¿Qué más le faltó? Porque le faltaron dos cositas. RNA transferencia. ¿Qué más le faltó? ¿Con dónde paro? Bueno, eso están adentro. ¿Qué más? Los aminoácidos, ¿verdad? Entonces sería como todo el Es cóctel. una verga todo. Les estoy poniendo asistencia. ¿Quién participó ahorita para ponerlos? ¿Cómo que es Pues, esto? nada más que no me acuerdo tus apellidos para... Ochoa es crema. Y luego Pau, ¿verdad? ¿Tus apellidos? Madera. ¿Quién más participó? Juan Pablo. ¿Quién? Juan Pablo. Juan Pablo participó. Carvajal Hernández. Adrián. Y yo, Adrián. ¿Te acuerdas qué es un aminoácido de RNA y cuántos hay? aminoácido tRNA, ¿Qué es y cuántos hay? había 32. 32. ¿Y qué son? Aminoácido tRNA, ¿Qué significa? ay, me acuerdo que había uno específico que era la iniciación, pero Ok, Lana, ¿qué Activa significa? el aminoácido. O sea, ¿esa quién lo hace? ¿Quién activa el aminoácido? Sintetasa. Aminoácido RNA sintetasa, que bueno, esta es la otra pregunta. La aminoácido RNA sintetasa es la enzima que activa el aminoácido. Pero en sí, ¿qué es la aminoácido No era RNA? que transportaba el aminoácido. Ajá, el RNA de transferencia que ya lleva aminoácido, por eso se llama aminoácido, ya está activado, sí es cierto, ya está activado, pero eso significa, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Quién? Ahorita, Lana, ¿cuáles son tus apellidos? González García. Y González Rodríguez. Ajá. Muy bien. A ver. Eliana. Sí. Eliana. ¿Te acuerdas que hay diferentes, o sea, ya nos dijeron que hay 32 aminoácidos RNAs y que uno de ellos es especial para la iniciación? ¿Qué lo hace diferente? O sea, para la célula, ¿por qué sabe que una transferencia es de iniciación y otro no? No tenía que ver con que cada uno tenía especificidad para el tipo de aminoácido que era. Bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, la enzima sabe con eso, con la especificidad, o sea, como que la abraza el RNA y dice, ay, ya te leí, tú eres metionina, tú eres valina, tú eres, eso a eso se refiere. Pero, ¿por qué uno es diferente de iniciación a otro? Es porque necesita ATP. ¿Algo más? Bueno, procariotas era por lo de la familia. Ok, o sea, la metionina en inicio está formulada, que esa es otra pregunta, muy bien, pero ¿qué más? En su secuencia, ¿qué hay? ¿Se acuerdan que les mostré? Que les dije, este es para vertebrados, este es en procariotas. ¿No se acuerdan? Que había regiones que estaban sombreadas, o sea, que hay regiones en el RNA de transferencia que son diferentes, a uno de iniciación, a uno de elongación. sí, sus cadenas En sus hacer su regiones, formación. en ciertas partes, no que se lo tengan que aprender, en la posición Sí. 25 está Que una su situación, complementariedad va a ser pero distinta. hay regiones que son diferentes y eso hace que la célula sepa que lleva una metionina de inicio, que sí es cierto que en el caso de procariotas está formulada, que esa sería una referencia fundamental. En el caso de eucariotas eso no sucede. Que tenía un Y complejo de bases un poco distinto. gracias.
aminoacil-tRNA sintetasas existen? ¿Anet? Son 21 para cada uno. Ajá, son 20, muy bien. Anet, ¿me recuerdas ese apellido? Sí, Campos López. Gracias. Aide. Aide, ¿te acuerdas de algunas características del código genético? Pues el nombre es Que salen tripletes, muy Ajá. bien, esa es una. Ajá. que dependiendo de cada secuencia son diferentes aminoácidos. ¿A eso cómo se le llama? ¿Quién quiere ayudar a Aide? Que no es universal. Ajá, no es universal, es casi universal, esa sería otra característica. ¿Qué otra nos falta? Que tiene 4 bases y pueden existir 64. Ajá, existen 64 combinaciones y de esas, ¿cuántas especifican aminoácidos? 61. 61. Entonces, ¿hay 61 aminoácidos? No. ¿Cuántos hay? 20. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? El código genético es que si hay 61 combinaciones, Degenerado. que es degenerado, ¿no? El código genético es degenerado. Que varios tripletes pueden representar el mismo aminoácido. ¿Nos falta una característica? No ¿Cuál es ambiguo. No es ambiguo, ¿eso qué significa? Que O sea, que si este triplete es metionina, mañana puede ser otro. ¿Sabes? Ajá, o sea, que un triplete va a codificar solamente para un aminoácido. No puede codificar para dos. Hablando pues de la misma especie. ¿Sí? Pero podía cambiar la última base. ¿Alguien participó que no le haya tomado lista? A ver. Joab, ¿te acuerdas que es el fenómeno de balanceo, bamboleo o wobbling? Ay, ¿No? ¿Alguien se acuerda de los que no le he tomado todavía asistencia? esto no puede ser. ¿No? Bueno, pues de los que ya tomé asistencia. Resistir. Era que algunos áreas de transferencia por un momento se unían sus anticodones con los codones, aunque no eran bases complementarias. Sí, era cuando cambiaba la última base por una nueva, ¿no? La última base, o sea, sería ¿cuál? La tercera La- ¿de quién? Del RNA, del mensajero, la Con la- tercera, de 5'3", y Y con la la primera primera del anticodón. del anticodón. O sea, es un apareamiento permisivo entre la tercera base del codón con la primera del anticodón, y ese fenómeno se le llama balanceo, y esto explica por qué el código genético es degenerado. ¿Sí? Nick, ¿se está hablando de no, perdón. Ezequiel, ¿te acuerdas de los aminoácidos? ¿Cuál? ¿Alguno que sea más degenerado? El nombre de algunos. ¿No? la arginina. La arginina, ¿sí? Cuando arginina, serina estaba representada por 6 tripletes, entonces esos son los aminoácidos más degenerados. ¿Y el menos degenerado? Metionina, porque solamente ya había otro triptófano que tenían solamente un huevo, ¿sí? Muy bien. Arturo, ¿te acuerdas a qué se refiere la fase de activación? La fase de activación consiste en dos pasos. ¿Cuáles serían? Ah, sí, es que ahorita no. La activación es un proceso que va antes de la iniciación. La activación involucra que el aminoácido se pegue, porque ya nos dijeron, al aminoácido con la ayuda del aminoacil-tRNA sintetasa, al RNA transferencia. Entonces hay dos pasitos. ¿Te acuerdas cómo son? Pregunta rápida, era lo de las subunidades, ¿no? Que llegaba y luego la... O sea, cuando la aminoacil-tRNA sintetasa carga el aminoácido al tRNA. A eso se refiere la activación. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos dos pasos? Era activar el aminoácido Con ATP, es decir, le dan su moneda de cambio y luego después que sigue y ya pegarse, a eso se le llama aminoacilación, cuando se pega, por eso se llama aminoacilación. ¿Sí?
evolución procariota y cómo el eucariota? ¿No? ¿Alguien que se acuerde de los que casi no han participado? A ver, Joa. Eucariota es cosa. Shine. Sí, Dalga. sí. ¿Cuál sería como la diferencia fundamental entre una y otra? Sí, de manera muy sencilla. Que una se encuentra dentro de... Ajá, una contiene el sitio de inicio de Y la la otra está traducción. arriba, ¿Cuál sería? arriba. ¿La eucariota o la procariota? La La eucariota. eucariota, que sería la cosa. Y la otra Está arriba, arriba. está arriba, arriba. ¿Sí? Ay, pues pero ponerme a jugar. Más o menos. ¿Quién me quiere decir para qué fase de la traducción no existe hasta ahorita el desarrollo de un medicamento para impedirla? Para terminación. Hasta ahorita no hay ningún medicamento. ¿Sí? Bien. ¿Son puntos extra, ¿no? Estamos resumiendo, si se fijan, estamos resumiendo la clase. Estamos estudiando de manera indirecta. Yo como que veo que ya la mayoría de preguntarles. Creo que ya lo vimos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, con esto terminamos síntesis de proteínas. Otro examen. El examen todavía, el examen va a incluir esta clase y va a incluir modificaciones posttraducionales, maduración de la proteína. No. Entonces, el martes tenemos el examen, ¿no? Hasta el Entonces, jueves. Hasta el jueves. ¿También incluye traducción el examen? El examen solo va a incluir Transcripción y maduración. de la RNA, nada más esos dos temas. Entonces, ¿sí quedó para el siguiente martes el examen? Para el jueves ya me confundí. Entonces, el martes los veo para el examen. Votación. Y el jueves vamos a continuar con maduración de la proteína. Ya vamos a acabar lo difícil. Les dejé entonces en el Classroom, hay dos equipos que nos van a presentar mutaciones. O sea, primero, cuando nos toque la clase, lo vamos a hacer aula invertida, como lo hicimos la otra vez. El equipo va a subir su presentación. Si ustedes no quieren salir, está bien, pues yo respeto esa parte, pueden grabar su voz. Entonces, el equipo va a presentar en un máximo de 30 a 40 minutos. Al finalizar la presentación, ustedes tienen que contestar un cuestionario que el equipo les va a hacer. Yo les sugería, alguien me preguntó, que lo hicieran como un Google Forms para que ustedes como que tengan su retroalimentación de si estuvo bien o estuvo mal lo que contestaron, ¿sí? Para ver, es como para valorar si pusieron o no pusieron atención. Y como segunda actividad del equipo tiene que subir también un resumen para que les ayude a ustedes a estudiar. Entonces eso lo vamos a hacer previo a la clase. Aquí vamos a venir ya con el material revisado y con las preguntas contestadas y vamos a hacer retroalimentación en donde vamos a hacer el resumen de las partes principales, que es lo que va a venir en el examen, ¿sí? Entonces vamos a decir, pues en este vimos esto y a ver si hay preguntas. Entonces eso serían mutaciones y después ya sería mecanismos de reparación, misma dinámica, ¿sí? Entonces a mí me falta por presentarles Maduración. maduración de la proteína. Y me falta por presentarles el genoma humano. Esa clase a mí se me hace bien bonita porque hacemos como integración, tiene que ver, da mucho, les digo, da pie a muchísimas cosas porque vamos a hacer como ejercicios de grupos sanguíneos y vamos a ver si hay compatibilidad y para pruebas de paternidad y esas cosas. Les va a ayudar pues para el siguiente semestre en genética. Después de esa clase, o sea, después de esa clase, ya empezaría la ronda de presentaciones. Entonces, en unas van a presentar ustedes, en modalidad, pues, clásica, que sería eso como estamos hablando. En otras les voy a traer invitados para que les presenten ciertos temas. Y en las últimas presentaciones, que son de las técnicas, les dejé ahí las instrucciones para hacer como videos cortos. En esos videos cortos van a ser como ustedes quieran y si se fijan va a haber como un concurso
en donde se va a calificar contenido, creatividad y todo. Entonces tienen, no me acuerdo cuánto les dejé, si máximo 8 o 10 minutos, para que ustedes como en un videito corto resuman la presentación de esa clase aplicativa. Y ya podemos como al final hacemos como una retroalimentación pues de lo que ya dimos, ¿sí? Y con eso pues ya acabaríamos el curso. Esa de eso lo que nos dices para los que nos falta para los que les falta presentar, porque hasta ahorita van a presentar, o sea, ya tienen tema, o sea, ya nos presentó el primer equipo que fue ciclo celular, ya tenían asignado mutaciones y ya tenían asignado mecanismos de reparación, pero hay 4 equipos que aún no tienen tema, entonces todavía nos falta asignar esos temas. Entonces, para esos vamos a hacer 2 modalidades, como una premiación para los de modalidad clásica y otra premiación para los de la modalidad de video, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No. ¿No? Bueno.